Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos estudiando la lección de Juan el Bautista en este mes y estamos hablando, hemos empezado a hablar desde el primer sábado del primer sábado de enero, que justo cae el 1 de enero del 2022. Así que para este sábado les decimos a ustedes que pueden tener puppets, pueden tener ustedes puppets que representen a Juan el Bautista. Vamos a necesitar al rey Herodes y a Herodías, que tienen que ver una parte importante con la historia que vamos a estudiar. Porque es importante nosotros tener estos personajes que tienen que ver en relación con la historia que vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Ya hemos hablado acerca de Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista, su mamá se llamaba Elizabeth. Hemos hablado de que su papá era un sacerdote de Dios, que se le presentó un ángel, ¿verdad? Zacarías, él no creía que su esposa iba a tener un bebé, a pesar de que él había estudiado las historias de ángeles en el pasado que habían anunciado el nacimiento milagroso, como Sansón, como Sara. Así que él sabía que para Dios nada era imposible. Había visto de Ana que había tenido a Samuel, pero él dudó y Dios lo dejó mudo. Pero a pesar de todo, porque él era un ser humano y no estaba libre de equivocarse. Cuando nace, Dios había profetizado el nacimiento de Juan, su misión, él iba a proclamar, iba a anunciar el evangelio acerca de que Jesús venía, el Mesías venía pronto, él estaba preparando el camino de Dios. La historia de Juan es importante porque está escrita en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por lo tanto, es un libro importante. Juan fue el primer discípulo de Jesús, él tuvo los primeros discípulos y muchos de esos discípulos formaron a ser parte de los discípulos de Jesús, como el caso de Pedro, de Andrés y de Juan, el hermano de Pedro, Juan el discípulo. También aprendimos que Juan fue separado, Dios lo llamó para ser diferente, él se vestía diferente, él usaba ropa de camello, ¿no es cierto? Una ropa de camello y usaba una correa. Él, por supuesto, que no era como en las películas de Hollywood, que vemos que Juan está como medio loco, con una cabeza despeinada. No, Juan era una persona que tenía un mensaje, habíamos visto que era un pastor atípico, era un pastor atípico, era un líder atípico. Él no iba a buscar a las ovejas perdidas, él empezó su ministerio a predicarlo en el desierto, porque allí la gente iba a encontrarse con Juan y a escuchar su predicación: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercaba. Anunciaba, le decía a la gente que tenían que arrepentirse, le enseñaba a la gente: no robes, no cobren de más, ustedes son una generación de víboras, le dijo a los fariseos. Así que Juan tenía una predicación diferente, pero era típico. Él no iba a las sinagogas o iba al templo a predicar, la gente venía al desierto. En una época, como te dije, no había carros, no había botellitas de agua, hacía mucho calor, así que la gente venía para escuchar un mensaje diferente. Habíamos visto que Juan, él mismo decía, le preguntaban si quién era el profeta Elías, él decía que no, que él era el que preparaba el camino del Señor, que iba a venir uno, iba a venir Jesús, que él ni siquiera era digno de amarrarle los zapatos. Así que Juan era súper espectacular, sus predicaciones, sus mensajes eran súper espectaculares, y entonces la gente venía donde Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista, como hemos visto la semana pasada, él estaba predicando al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel lo estaba preparando y se le había dicho que muchos de sus mensajes iban a hacer que gente iba a aceptar al Mesías y otros lo iban a rechazar. Así que él estaba haciendo esa obra súper especial, él estaba haciendo una obra súper especial, Juan el Bautista. Tú puedes leer con los muchachos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vas a encontrar mucho en cuanto a Juan el Bautista, ¿cierto?
Ahora, por predicar el mensaje de Dios esta semana, vamos a ver nosotros que Juan predicaba al pueblo de Dios, pero Juan también atacaba el pecado. Juan él fue llamado a ser diferente, se vestía diferente, predicaba diferente, comía diferente, eh, enseñaba diferente, tenía una vida de diferencias que nosotros somos llamados a evitar. Así que él se enfocaba en la condición espiritual del pueblo. Él llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y por llamar al pueblo a su arrepentimiento, Juan, también en esa época, Juan comenzó a decirle a la gente y decirle al rey Herodes, que después él mandaría matar a Jesús, que por qué se había casado con la esposa de su hermano, su cuñada, la reina, la reina y de que tenía una hija que se llamaba Herodías, ¿no es cierto? Entonces Juan comienza a predicar y le dice que por qué se ha casado eh, la cuñada, ¿no es cierto? Con la cuñada, se había casado con la cuñada, y entonces él le dice que eso era un pecado público. Así que Herodes estaba Herodes, él sorprendido por las predicaciones de Juan. Y entonces estaba Juan predicándole y le decía, ¿por qué te has casado con tu cuñada? Y entonces, cuando le dice eso, Juan se dio cuenta de que él estaba en pecado. Estaba casado con Herodías. Y entonces Juan estaba súper molesto, pero Juan llegaba, dice, hasta la puerta del palacio y decía que el rey estaba en pecado porque se había casado con su cuñada. Ahora, fíjate lo peligroso y ¿cómo se podría decir? ¿Cómo era el peligro de una persona que anuncia algo que es correcto? Juan estaba atacando el pecado del rey y de la reina. En este caso era su cuñada. Él le había quitado la esposa a su hermano. O sea que eso de quitarse los esposos no era en el tiempo moderno. En el tiempo de Juan y de Jesús había ese problema. Pero el único que estaba predicando que el rey había cometido un pecado era y que tenía que él dejar a su esposa porque estaba trayendo pecado sobre el pueblo era Juan. Porque los demás sacerdotes, ay, decían, pero ¿cómo le va a decir eso al rey? ¿Cómo le va a decir eso al rey que se ha quitado, que le ha quitado la esposa? A mí una de las cosas impactantes que a mí me encanta de Juan el Bautista es que Juan el Bautista, él llamaba al pecado por su nombre. No es malo cuando un pastor, una persona, habla con un hermano y le dice, tú estás violando el sábado. Porque Juan el Bautista lo hizo con el rey. O cuando le está diciendo, hermana, usted no está diezmando. O hermano, usted está el sábado estudiando. O hermana, usted está teniendo relaciones con una persona que no es su esposa. Algunas personas hoy día dicen, no podemos decir eso, lo van a hacer una demanda millonaria, van a hacer una demanda a la iglesia, pero Juan no tenía miedo. El Juan era llamado a ser diferente. Así que como Juan le decía a los soldados, no roben, y a los judíos le decía a los fariseos, generación de víbora, ustedes se creen superiores porque dicen ser descendientes de Abraham. Pero no se crean eso porque Dios puede hacer de este polvo salir hijo de Abraham. Así que inmediatamente Juan era una persona
que él no era que se metía en la vida ajena, él decía lo que era pecado. Uno de los mandamientos era no cometerás adulterio, y el rey que estaba dirigiendo al pueblo, el rey Herodes, estaba desobedeciendo ese mandamiento. Pero Juan era valiente. Por eso te digo, Juan era con valentía y lo decía, y el rey Herodes le tenía respeto. Pero la Helena de Juan, en el libro El deseo de todas las gentes, dice que Herodías le convenció al rey Herodes de que fuera y automáticamente le encarcelara. Ahora, dentro de la cárcel dice que Juan estaba ahí, y Juan ya para esa época, habíamos dicho, había aparecido Jesús. Así que Jesús se había aparecido, y entonces cuando Juan mira a Jesús, dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que Jesús entra al agua y le dice a Juan que lo bautice. Y entonces Juan le dice a Jesús, mira, no me puedes bautizar, tú me tienes que bautizar a mí. ¿Ya? Juan reconocía que Jesús era a quien él estaba sirviendo. Y entonces le dice, hazlo para que se cumplan las profecías. Y entonces Jesús es bautizado por Juan. Y entonces ahora llega un momento cuando Jesús empieza su ministerio, comienza las predicaciones, comienzan los milagros. Y entonces ahora Juan está siendo olvidado, porque ya ahora él había cumplido su trabajo y su misión. Él continuaba bautizando y predicando, pero quien ahora tenía el mayor auge y la mayor atención era Jesús. Así que él inclusive había escuchado que Dios había dicho, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que sabía Juan quién era Jesús. Ahora su misión estaba concluida cuando anunció que Jesús era el Salvador, y él estaba ahora dispuesto a seguir su trabajo. Y él dijo algo bien importante: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que él crezca, pero mi popularidad baje, porque yo ya cumplí con la misión. Así que Juan empieza su ministerio, Juan empieza, pero Juan continuaba sus predicaciones, y Juan continuaba diciéndole al rey que él estaba cometiendo un pecado, ¿no? Un pecado del adulterio. Así que por esta razón Juan, un tiempo después del bautismo, mientras Jesús estaba haciendo los milagros, Juan es encarcelado, ¿cierto? Ahora, cuando él es encarcelado, él manda a sus discípulos y les dice a los discípulos de Juan, a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si este es si él es el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro. Así que ellos van, y como que Juan también tenía algunas dudas, algunas preguntas para saber si realmente esto iba a pasar. Y entonces Jesús le dice a los discípulos de Juan, miren lo que va a pasar este día, y luego ustedes lleven el mensaje a Juan. Así que ellos vengan a Jesús, sanar enfermos, escuchan las predicaciones, ve sanar leprosos, ve sacar demonios, y todos esos milagros que pudieron ver, van y le cuentan a Juan. Y Juan dice, es necesario que él crezca y que yo mengue, ¿verdad? Así que vemos que Juan es llevado a la cárcel, y Herodías necesita eliminar a Juan, porque Juan, no solamente las predicaciones lo habían hecho que el rey Herodes le tuviera cierto miedo, cierto aprecio a Juan, porque sabía que Juan era un profeta, sino que ella también al decir Juan el Bautista, al decir que Herodías y el rey tenían un romance, o eran pareja, siendo que ella era esposa del hermano del rey, automáticamente la ponía a ella en muy mala posición, porque posiblemente recibía insultos de los demás, y le decían, mire, ahí está la pecadora, la que hasta el propio Juan está diciendo que ella es una pecadora. Así que ella trataba en lo posible de eliminar a Juan en la cárcel. Sabía que la única forma de salvarse ella y su hija, porque había intereses políticos, ella no quería dejar de ser reina, porque no sabemos qué pasó con la otra esposa de Herodes. Así que ella, para conservar eso, tenía la necesidad de eliminar
a Juan estando en la cárcel. Y como te digo, era más fácil atrapar a Juan, ¿no es cierto?, que estaba en la cárcel, ¿no es cierto?, que cuando estaba predicando, porque ahora sí en la cárcel ella podía disponer de él. Pero Juan fue llamado para ser diferente. Yo te digo, Juan comía diferente, se vestía diferente, hablaba diferente, predicaba diferente. También Juan decía las cosas eh, con la verdad, ¿no? Él no decía, ay, no, pobrecito, mire, lo han engañado, oh, miren, pobrecito, no podemos, hay que soportarlo. No. Juan le decía al rey Herodes, tienes que dejar a esa esposa porque esa mujer no es tuya, tú estás desobedeciendo el, 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 el séptimo mandamiento, estás fornicando, estás adulterando porque estás con la esposa de tu hermano. Y eso no le gustaba a Herodías. Así que Herodías no estaba conforme con lo que estaba sucediendo, no estaba conforme con lo que estaba pasando. Así que ella de alguna forma tenía que buscársela y la encontró. Y lo vamos a ver la próxima semana. Juan fue llamado a ser diferente. Sus predicaciones eran diferentes. Él era valiente. Él no estaba como los demás sacerdotes, fariseos, los publicanos que decían, miren, yo no me meto a opinar ni a decirle nada al rey que anda con la esposa de su hermano. Pero Juan sí hacía porque él estaba llamando a la gente al arrepentimiento. Los mensajes que Juan predicaba no solamente eran para el pueblo judío, eran también para Pilatos, para Herodes, para Herodías, para Salomé, para todos los que vivían en ese palacio. Ahora él estaba predicándole, pero ellos tenían que tomar una decisión. El rey Herodes no lo quería matar. El rey Herodes sabía que Juan era un santo, que era una persona de Dios, sabía que era un profeta de Dios y él le tenía cierto cuidado, pero de alguna forma Herodías, lo vamos a ver la próxima semana, Herodías realmente estaba ella dispuesta realmente a condenar a muerte a Juan el discípulo, Juan el Bautista. Así que vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Pero algo que debemos nosotros tener en cuenta es que realmente Juan era valiente, Juan era un hijo de Dios, era un hijo de Dios, era una persona que fue llamada realmente a enfrentarse con el peligro. Cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú predicas que Jesús viene por segunda vez, cuando tú predicas las señales de su venida, cuando tú predicas el sábado, no esperes que las respuestas, que toda tu vida sea fácil. Juan fue llevado a una cárcel por decir que el rey estaba cometiendo un pecado. Él estaba haciendo lo correcto, él estaba diciéndole el pecado al rey. Así que cuando los cristianos predican de Jesús, no esperen que la vida va a ser fácil, ¿cierto? Juan fue enviado a una cárcel, un hijo de Dios, o alguien que había hecho su misión, alguien que había anunciado que Jesús venía. Así que toda la gente estaba sorprendida y preguntaban cuándo Jesús iba a libertar a Juan. Pero Jesús dijo que entre todos los hombres nacidos de mujer, Juan era el mejor de todos. Así que Juan estaba en una cárcel, ¿no es cierto? La gente oraba para que Juan saliera, pero las oraciones no fueron contestadas. El rey Herodes la próxima semana vamos a ver cómo se encargan de matar al pobre Juan. Pero lo que sí es claro es que cuando un hijo de Dios está predicando, está enseñando, es probable que te manden a la cárcel como lo mandaron a Juan. Cuando tú atacas el pecado, no al pecador, entonces tú puedes realmente sentirte que estás haciendo el trabajo de Dios, pero tú puedes ser castigado por decir eso. No hay que tener miedo de llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. ¿No es cierto? La mayor necesidad del mundo es la de personas que sepan a llamar a lo que es malo malo. La mayor necesidad del mundo es la de personas que no se vendan ni se compren, que sepan ponerse de parte de lo que es correcto como la brújula al polo, ¿cierto? Llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Esa es la mayor necesidad del mundo y Jesús y Elena de Juan lo escribió y Juan estaba haciendo su misión. Así que el pobre Juan estaba en una cárcel
pero no era pobre, como dije yo. Juan estaba en la cárcel por hacer diferente, por hacer el trabajo de Dios. La gente decía, ¿por qué está Juan en la cárcel? Porque le dijo al rey que era adúltero. El pecado del adulterio no es algo que nosotros tenemos que tener. Mientras eso, había un clima de tensión en el palacio, porque Herodes estaba en las prisiones del rey Herodes. Así que él estaba allí y desde allí él predicaba y motivaba al rey y le decía, tienes que dejar a la esposa de tu hermano. Ahora Herodías corría peligro porque su ambición era seguir siendo reina. Así que a ella no le importaba nada, lo que quería era mantener ese título y lo mantiene así porque acaba con la vida de Juan. Así que la próxima semana vamos a ver más adelante y vamos a terminar con la historia de Juan. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.